¿Les ha pasado que a veces necesitan hacer un presupuesto y no saben cuánto cobrar por él? A veces necesitan elaborar un presupuesto para una consulta de precios o para una licitación en mercado público y nos cuesta un poco saber cómo elaborar ese presupuesto, cuánto cobrar. Quédense hasta el final y aquí veremos cómo elaborar un presupuesto utilizando las técnicas de los análisis de precios unitarios. No olvide darle like, no olvide de hacerse miembro de este canal y de suscribirse. Al hacerse miembro gozará de algunos privilegios especiales con consultas y con el compartimiento de archivos que le podrán servir para sus trabajos. El análisis de precios unitarios es una técnica que nos permite poder elaborar un presupuesto tomando en consideración todos los elementos que lleva un presupuesto y una oferta de servicio, considerando todos los aspectos que influyen en el costo de un proyecto eléctrico o cualquier otro tipo de proyecto. Lo que pasa es que acá nos orientaremos hacia la especialidad de electricidad. Sabemos que esta técnica sirve para cualquier tipo de proyecto. El APU es una herramienta fundamental en la planificación y en la gestión de proyectos. La planificación comienza desde que tenemos la idea de cuál es el proyecto que vamos a realizar o cuál es el proyecto que nos están pidiendo que ejecutemos o que presupuestemos primero. También nos sirven para gestionar el proyecto en sí, para poder conocer el control del proyecto, cómo poder llevarlo a cabo, cómo poder controlarlo, cómo saber si vamos bien, cómo saber si nos estamos quedando cortos, cómo saber si hemos cobrado demasiado. Entonces, el proyecto se divide en varias unidades o partidas también se le llama, en donde estará especificado cada uno de los conceptos que influyen en el costo final de un proyecto, ¿no? Nosotros debemos tener muy en cuenta que es la mano de obra, qué materiales se van a utilizar, cuáles son los equipos y las herramientas necesarios para la ejecución del proyecto, los gastos generales que vamos a tener ahí, costos indirectos que son muy importantes. Un ejemplo de un costo indirecto, por ejemplo, el alquiler de un baño químico para realizar un trabajo. Muchas veces no se toma en cuenta y después hay que realizar ese gasto que no estaba contemplado y nos pudiera traer muchos problemas si no lo hemos considerado. También en el presupuesto consideramos la utilidad que vamos a tener en ese trabajo que estamos presupuestando. Bien, el APU entonces es el que nos permite llevar todo esto. Nosotros vamos a desarrollar acá un ejemplo de un presupuesto eléctrico en donde debemos considerar todos estos parámetros que se consideran en la elaboración de un APU, de un análisis de precios unitarios. Bien, ¿cómo se utiliza el ATU? Bueno, el APU es llevar paso a paso todos los detalles para una perfecta herramienta de planificación y gestión del proyecto. Los puntos fundamentales de un APU es el presupuesto. Bien, el APU es una base fundamental para la elaboración del presupuesto, que es tal vez el punto por el cual están ustedes acá para saber cómo hacer un presupuesto. Nosotros debemos poder hacer una estimación lo más precisa posible de todos los recursos necesarios para realizar un proyecto y, por supuesto, con sus respectivos costos, ¿no? El APU sirve para licitar y cotizar proyectos, como se los mencioné anteriormente. Para elaborar un buen proyecto para una consulta de precios es muy importante utilizar todas las técnicas que existen para la elaboración de proyectos. El control de costos. Durante la ejecución de un proyecto, cuando contamos con una APU de ese proyecto, es mucho más fácil para nosotros tener el control de los costos y también para la negociación. Con un APU en las manos
nosotros podemos negociar mejor con un cliente, por ejemplo, un cliente que le guste lo que proyectamos como técnico para que le realicemos un trabajo, pero a lo mejor tiene algún problema con el precio y nos pide a ver de dónde, cómo podríamos ajustar un poquito el precio. Nosotros, si tenemos una APU bien elaborado, podemos ver en qué aspectos pudiéramos eh, ajustar algunos valores y poder ofrecerle una mejor alternativa al cliente sin sacrificar parte de nuestra ganancia, ¿no? Y mucho menos sin llegar a perder nada, ¿no? Con el APU podemos hacer una estimación rápida de lo que es el proyecto. Si en vez de ejecutar y de instalar 600 metros de conductor, van a ser 800 metros de conductor dentro de todo el presupuesto que estemos elaborando, es muy fácil simplemente por multiplicar por otro número el PDS unitario que hemos considerado, podemos tener una estimación muy rápida de lo que sería un proyecto en caso de que haya una modificación. Podemos realizar informes y análisis de nuestros proyectos cuando tenemos un APU como herramienta y como documento de fácil consulta. Si lo hemos hecho nosotros, seguramente va a ser de muy fácil consulta. ¿Cómo se construye una APU? Bueno, una APU lo tiene que hacer el especialista en la materia. Si va a hacer una APU para una obra eléctrica, tiene que ser un especialista en trabajos eléctricos. Tiene que ser alguien que conozca y pueda identificar muy bien cada ítem que va a haber en ese presupuesto. Debe poder realizar los cálculos del rendimiento, cuánto tiempo me demoro en hacer la instalación de un tablero de determinadas características con el personal con que cuento y con los equipos y herramientas que cuento. Debo poder estimar cuánto tiempo me llevará realizar esa instalación. Eso lo puede hacer únicamente un especialista en la materia. También debemos cuantificar los recursos que vamos a utilizar, cuánto me cuesta cada uno de los recursos y sumando todos esos parámetros y todos esos valores, vamos a llegar a un valor de esa partida que va a ser lo más justa posible. Eh, por eso mismo, para elaborar una PU se requiere experiencia, se requiere conocimiento en el área específica del proyecto. Debemos entonces identificar y definir cada unidad de obra o las actividades necesarias para el proyecto, la lista de los insumos, materiales, mano de obra, equipo y cualquier otro elemento necesario en la ejecución del proyecto en sí. Debemos estar también al día con lo que hay en el mercado para obtener los precios actualizados de cada insumo que vamos a utilizar. De esa manera se arma todos esos elementos en los lugares apropiados y podemos calcular los costos unitarios multiplicando la cantidad requerida por cada insumo que se haya desarrollado en la elaboración de la APU. Vamos a tener siempre gastos generales y, por supuesto, los beneficios y otros costos adicionales en caso de ser necesario. A lo mejor no en todos los proyectos hay costos adicionales que se deben agregar, pero debemos también considerarlos, ¿no? Y entonces esta herramienta del APU, que es una herramienta dinámica, se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto y la precisión va a ser de acuerdo a la calidad de la información que se tenga para la elaboración del mismo. Con el ejemplo que vamos a desarrollar más adelante, vamos a ver cada uno de esos puntos, ¿no? Podemos resumir que el análisis de precio unitario es una herramienta esencial en la planificación, en la cotización, en el control y gestión eficiente de los proyectos. Con eso podemos tener una visión muy detallada y estructurada de los costos involucrados en cada unidad de construcción de la obra o actividad. Entonces, no debemos olvidar que un precio de un elemento, de una obra, no es un precio fijo como una lista de precios, que muchas veces se habla
de cuánto cobrar por cada punto eléctrico. Y los puntos eléctricos no son iguales, son muy diferentes uno de otro. No es lo mismo instalar un enchufe al lado de un tablero que instalar un enchufe en una parte externa de una construcción de 3 pisos, donde necesitamos andamio, necesitamos elementos de seguridad, personal muy especializado para trabajar en altura y quién sabe qué otros tipos de elementos también que debemos considerar. Entonces, por eso es que hay que elaborar ese análisis de precios unitarios de tal manera de no dejar de considerar ninguno de los aspectos que intervienen ahí. Debemos describir todos los procesos que hay en una partida, definir bien los recursos que vamos a utilizar y cada uno de esos recursos tiene un valor en dinero, que es lo que se va a unir todo eso para llegar a un precio de un insumo de lo que nosotros estamos cotizando. Bien, entonces eso de cobrar por punto, ya con el conocimiento, una vez que tengamos la idea de lo que es un análisis de precio unitario y lo podamos manejar bien, nos vamos a olvidar el cobro por punto, porque cada proyecto es importante tratarlo como algo único y desarrollarlo hasta tener todos los detalles que esto involucre, ¿no? Entonces, que el alma de la construcción es el análisis de los precios unitarios. Si lo hacemos mal, perdemos dinero, porque puede ser que cobremos menos de lo que cuesta, o si lo hacemos con mucho costo, que lo hacemos muy grande, también lo hacemos mal y cobramos mucho por él, podemos perder consultas de precio o podemos perder licitaciones porque tenemos un precio demasiado alto. Bien, entonces debemos considerar los costos directos, que son los costos que guardan una relación directa y estrecha con el producto o servicio que estamos cotizando. Debemos siempre tenerlo como principal factor en una obra que estemos desarrollando, ¿verdad? En un proyecto o en un presupuesto que estemos desarrollando. Lo vamos a ver muchísimo mejor cuando desarrollemos el ejemplo del cual estoy hablando ya varias veces, ¿no? Un costo directo pudiera ser, hay que construir una bodega para poder guardar los equipos y materiales que vamos a utilizar en una obra. Eso es un costo directo. Bien, también hay costos indirectos, que pudiera ser un costo indirecto, costos, lo que le pagamos a nuestro contador para que nos lleve la parte contable de nuestra empresa. Eso es un costo indirecto. O el pago de electricidad que tenemos para nosotros funcionar, la publicidad que pudiéramos eh, este, tener que pagar para hacer eso, la impresión de tarjeta o el pagar el internet, ese tipo de cosas son costos indirectos que de alguna manera debemos reflejarlo en nuestras cotizaciones que vamos a presentar. Eh, también está bueno, ya habíamos hablado ya de la publicidad, con los artículos de limpieza, gastos de oficina, personal administrativo, la inversión en vigilancia, en fin, existen muchos aspectos que conforman los costos indirectos para un presupuesto. Bien, entonces, resumiendo un poco en esta introducción a lo que es un análisis de precio unitario, tenemos como costos indirectos, costos de financiamiento, intereses por préstamo, costos básicos también. eh, eh, los honorarios, los horarios de maquinaria y equipo, a veces tenemos que arrendar equipos para poder trabajar con ellos. Eso es un costo también que debemos tener en cuenta, ¿verdad? El rendimiento de la mano de obra en sí, el salario que se le va a cancelar a nuestro personal colaborador. Pero además de eso hay un factor de costos asociados, que es el costo real de la mano de obra. Vamos a desarrollar nosotros también y tener muy en cuenta el factor de costos asociados como un porcentaje del costo de la mano de obra, y eso nos va a reflejar la mano de obra verdadera que pagamos por nuestro trabajo. Bien, de esa manera podemos llegar a un costo unitario del trabajo a realizar y de esa forma tendremos un análisis del precio unitario. Continuaremos con el
desarrollo de análisis de. Bien, continuamos entonces con la segunda parte de este video correspondiente al análisis de precio unitario. Dijimos que íbamos a ver un ejemplo, con un ejemplo, y vamos a ilustrar lo que habíamos comentado acerca del factor de costo asociado para poder llegar al análisis del precio unitario de un trabajo que vamos a ofertar. El trabajo en donde le vamos a calcular y le vamos a elaborar el análisis de precio unitario va a ser un ejemplo en donde se trata de elaborar el presupuesto del suministro e instalación de un tablero para una piscina. Esto incluye los componentes del tablero, su alimentador, el cual es subterráneo y utiliza un conductor tipo RBK de 10 milímetros cuadrados. Y está compuesto por los siguientes ítems, que los vamos a ver de una manera gráfica. Existe un tablero general, hay un tablero general existente, el cual está compuesto por unos componentes que no van para el caso. A nosotros no nos interesa mucho saber eso, solamente nos interesa saber que desde este tablero nosotros vamos a instalar una protección en donde vamos a incluirle esa protección va a ser un automático de 1 por 25 amperes. Será curva D. Los detalles del diseño y los detalles del dimensionamiento de los componentes de este trabajo no los vamos a especificar acá, sino que simplemente después de un estudio de ingeniería, después de un estudio de dimensionamiento basado en las normas, llegamos a estos elementos que vamos a necesitar presupuestar. Entonces tendremos en el tablero general, vamos a instalar una protección para que luego desde aquí salga un alimentador, y ese alimentador va a ir subterráneo, tendrá una longitud de 63 metros, irá con un ducto, que ya veremos qué ducto es, lo veremos en el mismo presupuesto. El conductor será un conductor tipo RBK de 10 milímetros cuadrados que va a alimentar un tablero para una piscina, y ese tablero, ese sí lo vamos a suministrar e instalar completamente. Será un tablero de poliéster en donde va a tener un termomagnético general de 2 por 25 amperes. Tendrá 3 circuitos a su salida. Cada uno de los circuitos estará protegido por un protector diferencial. Los 3 circuitos son los que se muestran aquí en este esquema. Entonces, ese es el trabajo al cual le vamos a elaborar su presupuesto utilizando las técnicas del análisis de precio unitario. Este sería el presupuesto. Vamos a presupuestar el suministro y la instalación de un tablero sobrepuesto de poliéster de estas dimensiones, 500 por 400 por 200 milímetros. Es irrelevante ese detalle, ¿verdad? Lo importante es el procedimiento para realizar el APU. Será uno de estos. Tendremos también, vamos a suministrar e instalar, en realidad todo lo vamos a suministrar en este presupuesto, el cable RBK de 10 milímetros cuadrados para el alimentador que irá desde el tablero general, compuesto por 3 líneas, una fase, un neutro y una tierra. Serán 210 metros. Son 210 metros de conductor monopolar. Quiere decir que esa no es la distancia, sino la distancia en realidad está en el orden de los 63 metros. ¿Okay? Tendremos las protecciones que van en el tablero principal, ese termomagnético que dijimos que era de 1 por 25 amperes, curva D, y tendremos también el tubo conduit PVC, un PVC de 32 milímetros, que será el que va a ir en forma subterránea. Eso va, en realidad no nos importa mucho por dónde va, pero sí les puedo decir, para efecto del cálculo,
Es un conductor que va a ir por un terreno que es un jardín, un terreno netamente de tierra, no hay que hacer rotura de concreto ni nada de esto, ¿bien? Son 63 metros lineales. Y por último tendremos una partida correspondiente a las pruebas y puesta en marcha de todo esto que instalamos acá. Bien, entonces con estos datos vamos a elaborar nuestro análisis de precios unitarios. Para esto vamos a ayudarnos también con una carta GAN. Una carta GAN que la podemos hacer de cualquier forma. Esta es una de ellas en donde tenemos acá nuestras actividades. Primero tendremos la instalación del tubo conduit. Estimamos 2 días para hacer la excavación e instalar ese tubo conduit en este ducto subterráneo que vamos a construir. Luego por dentro de este tubo irá el cable, este cable RBK de 10 milímetros cuadrados, va también en ese mismo segundo día de actividad, se hará esto ya al finalizar la instalación del ducto, vamos a instalar el cable y paralelamente a eso estaremos ya ese mismo segundo día instalando la protección en el tablero principal, ¿verdad? El tablero general, que es el tablero donde vamos a alimentar nuestro tablero, que lo haremos en el tercer día de trabajo, ¿verdad? El tercer día de trabajo tendremos eh, el armado del tablero y la fijación en el muro. Es un tablero que va sobrepuesto dentro de la caseta que está adyacente a la piscina. Y por último haremos las pruebas y puesta en marcha una vez finalizada la instalación del tablero. Con esta carta GAN nosotros podemos ver que vamos a utilizar los 2 primeros días para instalar el tubo, el cable lo haremos el segundo día, la protección también la haremos el segundo día. No es que vamos a ocupar todo el día haciendo esta actividad, pero lo haremos durante el segundo día y el tercer día terminaremos nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a ver ahora con toda esta información que tenemos cómo vamos a armar nuestro presupuesto. Primero que nada tenemos el suministro de instalación del tablero. Vamos a ver qué necesitamos para esta partida, la partida de nuestro tablero. ¿Okay? Este tablero hemos considerado, bueno, la cantidad es 1 y el rendimiento es de 1. Quiere decir que en un día hacemos este trabajo. O sea, vamos a emplear en un día para armar el tablero, fijarlo en su lugar, hacerle las conexiones de tuberías, hacer las conexiones de los alimentadores, del alimentador general que viene desde el tablero principal y luego los conductores que van a salir desde los automáticos a alimentar la carga que va a tener este tablero. Bien, entonces, por eso decimos que el rendimiento de esto es de 1. ¿Por qué? Porque realizamos 1 por día. Bien, por eso el rendimiento es 1. Es sumamente importante poder determinar esto. Esto solamente lo puede determinar alguien que conozca la materia, alguien que sepa de qué se está hablando, de qué trabajo es el que se está haciendo, que él pueda determinar, bueno, que con todas las herramientas que tengo y con el personal que me va a ayudar a hacer esto, eso lo hago en un día. Y ese será el rendimiento de esta partida. Rendimiento 1 entonces. Ahora vamos a ver qué lleva ese tablero por dentro. ¿Qué es el tablero? ¿Qué tiene? Bueno, el tablero será la caja en sí, ¿verdad? El gabinete donde van a estar alojados los componentes, tendrá un interruptor automático general de 2 por 25 amperes, tendrá interruptor diferencial, 3 interruptores diferenciales, ¿verdad? Según el diagrama que vimos anteriormente, son 3 protectores diferenciales, 2 automáticos de 10 amperes cada uno, un automático de 16 amperes, que será la otra salida, el tercer circuito que tiene este tablero. Y luego, bueno, va a tener un timer de 220 voltios. Este timer es para el encendido de las luces en forma automática. Perdón, de las luces no, es para el encendido del sistema de, eh,
de purificación de agua, de tratamiento de agua, ¿verdad? La bomba de recirculación del agua se hace a través de un timer. Bueno, vamos a utilizar una barra repartidora, regletas para la tierra de protección, bornes de conexión y otros misceláneos que lo hemos englobado aquí como suma global a uno solo con este monto. Estos son los costos que hemos estimado para este tablero, para estos componentes, para estos materiales que están acá. Fíjense que esto está en la sección de materiales. Por supuesto que es posible que los montos no sean montos de hoy en día, a lo mejor ya no son esos los precios de los componentes que tenemos. Estos montos son montos estimados, ficticios todos, que a la hora de realizar esto, si tuviéramos que hacerlo hoy en la realidad, pues tendríamos que consultar con los proveedores cuáles son los precios que tienen actualmente para estos componentes. Bien, pero estos son los precios que hemos utilizado para este ejemplo, como manera de ejemplo. Este procedimiento sirve hoy, sirve mañana, sirve dentro de 10 años cuando alguien lo vea y los precios obviamente van a ser otros. Pero aquí lo importante es el procedimiento que vamos a utilizar. Pues bien, aquí tenemos entonces un total sumando todo esto, esto que va aquí es el producto del costo unitario multiplicado por la cantidad, que aquí podemos ver 9 por 3 son 27, 2.500 por 2 son 5.000, a ver, aquí hay otro de 10, 250 por 10 son 2.500 y ahí vamos totalizando cada uno de los materiales que utilizamos acá y al final la suma de todo esto da 191.300 pesos. Bien, en cada país pues que vean esto podrán llevarlo a su moneda, ¿no? Con los precios que tienen en sus mercados. Entonces, aquí tendríamos la parte correspondiente a materiales de esta primera partida, que este primer ítem, que es el ítem del suministro de instalación del tablero de poliéster que va a llevar pues todos los componentes para la protección de esa instalación. El siguiente componente que va en ese ítem número 1, estamos con materiales, ahora vendría las herramientas y equipos que vamos a utilizar en esta partida para poder realizar esa instalación. Y esto es una de los componentes muy importantes, tan importante como el suministro de materiales. Sería también las herramientas y equipos que vamos a utilizar. Las herramientas y equipos pueden ser propias o pueden ser alquiladas. A lo mejor no tenemos todas las herramientas que necesitamos para una partida determinada y tenemos que alquilar alguna. Pues entonces debemos considerar el precio del alquiler por día de esa herramienta que vamos a utilizar. Bien, entonces las herramientas y equipos propios se evalúan según su categoría. Se le incluye el porcentaje de depreciación, porque nosotros podemos tener nuestras cajas de herramientas que utilizamos en cada trabajo, eso puede tener un costo, no tiene un costo, pero el uso de las herramientas hace que ellas se deprecien, o sea que valgan menos. Bien, para eso utilizamos unas fórmulas matemáticas que existen para ese propósito. También habíamos dicho que puede ser un costo fijo si el equipo es alquilado. Bien, entonces vamos a ver cómo manejamos esta parte del uso de herramientas y equipos en esta partida. Aquí tenemos número 2, equipo. El anterior era número 1, materiales. Colocamos el ítem como la descripción como herramientas varias, una suma global, porque ahí van todas las herramientas que tenemos en nuestra existencia de herramientas para ese tipo de trabajo. 1, porque es suma global. Hemos estimado que tiene un costo de 250.000 pesos nuestra caja de herramientas con las herramientas. Bien, la depreciación normal. Ya esto es un dato estadístico y ya estudiado, que la depreciación normal para herramientas de uso general está en el 40%. Esa depreciación es depreciación anual. ¿Okay? La depreciación anual es igual a la cantidad, en este caso 1, multiplicado por el costo por la depreciación en porcentaje. O sea,
Depreciación sería que en este caso 40 dividido entre 100. Y eso nos va a dar la depreciación en un año por año de las herramientas. Ustedes dirán, pero eso no vamos a estar un año utilizando las herramientas para instalar un tablero que lo vamos a hacer en un día. Claro, a nosotros nos interesa la depreciación por día, porque esto es un análisis que hacemos diario, por eso es unitario. Entonces, ¿cuál sería la forma de llevar esto a números aquí para poder agregarlos en nuestro presupuesto? Pues calculamos la depreciación anual según esta fórmula, cantidad que es 1 multiplicado por el costo, que es 250.000, el costo que hemos estimado, el costo actual de nuestras herramientas, y eso lo multiplicamos por 40, que es la depreciación, y lo dividimos entre 100 para tener la depreciación en porcentaje. Esto da 100.000 pesos. Si ustedes lo hacen, si tienen una calculadora, 250.000 por 40 entre 100 da 100.000. Bien, a nosotros nos interesa la depreciación por día, no la depreciación por un año, porque no vamos a estar un año trabajando en ese ítem, ¿verdad? Entonces, estos 100.000 que hemos calculado, que es por año, lo dividimos entre 365 días que tiene el año. Nos interesa de un día y eso nos va a dar la depreciación diaria. En este caso, esto nos dio 273,97 pesos por día. Parece un monto ínfimo, un monto muy bajo que no puede influir en nada, pero eso sumado con otro y con otro y con otro es algo que es significativo, pudiera ser significativo. ¿Okay? El siguiente equipo o material no, ya los materiales están especificados antes en la parte de materiales. El siguiente equipo o herramienta que vamos a utilizar para esta partida, ¿cuál sería? El vehículo de apoyo. Nos hemos adelantado, hemos colocado dos de una vez, pero vamos a analizar el vehículo de apoyo. El vehículo de apoyo hemos considerado aquí un vehículo que tiene un valor, le hemos puesto aquí 6 millones de pesos. Un vehículo tiene una depreciación normalmente de un 35% anual. ¿Okay? Esa es la depreciación que normalmente se le considera para un vehículo. Depende del país también. Hay países en donde la depreciación de un vehículo es muy baja. En otros países la depreciación del vehículo es muy alta. Hay países en donde salir del vehículo desde el concesionario en donde se compró, ya el vehículo baja un 30, un 20% de su valor. Hay vehículos que pasa un año y vale más, porque hay países donde puede haber una gran inflación. Los vehículos no se deprecian, sino que más bien se aprecian, suben de valor. Pero estamos considerando aquí valores normales de depreciación de un vehículo. 6 millones vale el vehículo, la depreciación anual es de 35%. También debemos decir cuánto vamos a usar de ese vehículo en el ítem que estamos considerando. Pues aquí hemos estimado que para el efecto del traslado de los materiales correspondientes y herramientas correspondientes a la instalación del tablero es de un 25% del vehículo. ¿Okay? Ese vehículo lo vamos a utilizar, no es que vamos a utilizar la cuarta parte del vehículo, vamos a tener que usarlo completo, ¿verdad? Pero ese vehículo lo vamos a usar en otras cosas también. Y hemos estimado que un 25% del vehículo va a ser utilizado destinado solamente para lo que es el tablero. ¿Okay? Eso significa que la cantidad es de 0,25. ¿Okay? Entonces, el valor de la depreciación la sacamos igual, 0,25 en este caso, por 6 millones, multiplicado por 35, dividido entre 100, y eso nos va a dar 1.438,36 pesos diarios. ¿Okay? Ese sería entonces el valor que se le asigna como correspondiente a equipo para la parte del tablero. Luego tendríamos también el esmeril. El esmeril, fíjese que no tiene nada acá. El esmeril
consideramos en este caso. A lo mejor ni siquiera usamos un esmeril, pero hemos puesto el esmeril por colocar una herramienta que a lo mejor no la tenemos que arrendarla, tenemos que alquilarla. Y hemos estimado que el alquiler diario del esmeril es de 2.500 pesos. En ese caso, el esmeril no debemos hacer tanto cálculo, sino que consideramos de una vez que nos cuesta 2.500 pesos diario utilizar ese esmeril. Y por eso lo hemos colocado aquí. Sumamos las cantidades, total de equipos 4.212,33. Bien, ahora, ese es el costo total de que lo que vamos a utilizar en equipo. Y el unitario de equipos, entonces, ¿cuál será? Pues el unitario de equipos es el total, que es dividido entre el rendimiento. El rendimiento es 1. Quiere decir que todo esto lo vamos a usar durante un día. Bien, en un día vamos a hacer todo ese trabajo. Por lo tanto, por eso estas dos cifras se repiten, porque este número se divide entre 1, en este caso, nos da 4.212,33. Eso es algo que se le va a agregar después al costo de la partida correspondiente a tablero. Ahora vamos al siguiente elemento que va dentro del análisis de precio unitario, en este caso para el tablero. El siguiente elemento será la mano de obra. Aquí tenemos un resumen de los equipos, lo mismo que estaba anteriormente. Pero ahora nos interesa ver lo correspondiente a mano de obra. Acá en la mano de obra vamos a decir que tendremos un electricista A, o sea, un electricista de primera, también en algunas partes le dicen el tablerista, un electricista de primera con un salario diario de 30.000 pesos. Podrán decir algunos que eso es muy poco, en algunas partes mucho, pero hemos asignado ese valor para nuestros cálculos. 30.000 pesos para el salario correspondiente al electricista A. ¿Okay? Total 30.000, porque es uno solo el que vamos a tener. Ayudantes, dos ayudantes que van a estar con el electricista A, asistiéndolo pues en todo lo que él necesite. Cada uno de ellos tendrá un salario de 25.000 pesos para un total de 50.000 por los dos, ¿no? Y tendremos un supervisor, que al supervisor le hemos asignado un salario de 40.000 pesos, pero la cantidad es 0,5. ¿Cómo es eso? Medio supervisor. Pues no es que va a haber medio supervisor, sino que va a haber un supervisor de la obra que no va a estar 100% ahí con el electricista A que va a armar el tablero, sino que él dará algunas instrucciones y a lo mejor él va a hacer otras cosas también, va a estar en otro lugar realizando tal vez, incluso puede ser algún trabajo administrativo, llamando por teléfono, buscando un material, en fin, pero para lo que es el tablero en sí, el supervisor se le asigna que va a estar a medio tiempo. ¿Okay? Entonces por eso nos da estas cantidades, 50 más 30 más 20 sería 100.000 pesos de mano de obra. Bien, de esa manera calculamos parte de la mano de obra, todavía falta. Y aquí viene la parte interesante de este. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora con respecto a esta partida. En materiales, 191.300, en equipos, 4.212,33, recuerda de dónde salió ese monto, y mano de obra 100.000. Ahora, resulta que la mano de obra no es únicamente lo que se le paga a la persona según el convenio que hayan hecho, el trato que hicieron, cuánto se le va a pagar por día. La mano de obra tiene un factor de costos asociado. Ese es el famoso eficaz. Es un porcentaje de la mano de obra. Ahí lo hemos puesto como el número 4, incluso destacado. La forma de destacarlo es colocándole una letra diferente. El eficaz en porcentaje. Y vamos a ver ahora cómo estimamos el eficaz. Este es uno de los parámetros más importantes dentro de un análisis de precio unitario, porque nos permite prever esas cosas que a veces no están muy a la vista. Hay la tendencia a veces, pues se comete un error, es una tendencia errónea, calcular la mano de obra como lo hemos hecho aquí
y considerar esa mano de obra. Pero la mano de obra tiene otros elementos que influyen en ella. Y vamos a ver acá en esta partida cuáles son esos elementos. Vamos a calcular este porcentaje de factor de costos asociados a la mano de obra, y ese factor de costos asociados lo mantendremos en todas las partidas que va a tener este presupuesto. Es lo normal que se hace. Bien, entonces vamos a calcular más adelante el factor de costos asociados en, en una obra, ¿verdad? Hemos dicho que el costo de la mano de obra no es solo lo que se le paga al trabajador por concepto de salario diario que se haya acordado, ¿no? El costo de la mano de obra lleva otras cosas asociadas a él, como por ejemplo el transporte, la asignación que se le dé al trabajador por comida, que muchas veces se le da, a veces no, si no es cero sencillamente, pero si se le da hay que considerar lo que se le va a asignar al trabajador por efectos de almuerzo o refrigerio, ¿no? También hay otras cosas que están inherentes al trabajador, como es el seguro, el FONASA, la ISAPRE, las AFP, las vacaciones que le puedan corresponder según la ley. Un trabajador así trabaje un día, a ese trabajador le corresponde una fracción de vacaciones. ¿Ok? Los gastos por efecto del Instituto de Salud Laboral, que hay que pagar también, sistema de pensiones, en fin, seguros de cesantía, todo lo que conlleve y que esté asociado a los gastos provenientes de el tener trabajadores trabajando para uno de una manera absolutamente legal. Lo que se puede gastar también, hay otros gastos también que tienen que ver con el personal, con la mano de obra, que es el agua potable, que asignaremos y deberemos tener todos los 3 días que dure la obra, los 10 o los 20 o el mes que dure la obra. Debemos proveerlos de agua potable todos los días, dotación de equipos de protección personal, debemos tener un botiquín de primeros auxilios, en fin, todos esos componentes debemos calcularlos para poder generar un porcentaje respecto del sueldo que ellos van a cobrar y asignarle también eso en el análisis de precio unitario. Aquí iría también si nosotros nos toque en una obra arrendar unos baños químicos, a veces es necesario hacerlo, eso también debe agregarse como un factor de costos asociados. ¿Ok? Entonces, el factor de costo asociado tiene que considerar todo eso. Y vamos a ver a continuación cómo manejamos el cálculo de estos ítems que hay dentro de lo que es el factor de costos asociados. Para eso es muy valioso la hoja de Excel que para los miembros de este canal, ellos me pueden solicitar estas hojas de cálculo y yo se las puedo suministrar, no hay ningún problema. Sabemos que por la carta Gantt que habíamos visto antes, sabemos que nuestra obra es una obra muy pequeña, muy corta, va a tener 3 días de duración, ¿verdad? Eso lo determinamos aquí con esta carta Gantt. Es una obra que va a tener 3 días de duración. Eso, además de eso, si tomamos en cuenta el salario diario de cada trabajador, habíamos dicho que el electricista A tenía un salario de 30.000 pesos, un supervisor tenía un salario de 40.000 pesos, el ayudante, eran 2 ayudantes, cada uno con el salario de 25.000 pesos. Eso nos da un costo total de 360.000 pesos en la obra, ¿verdad? En toda la obra, ¿no? Son 3 días que dura esto, serían 3 días por 30.000 son 90, 3 días por 40.000 serían 120.000 y 3 días por 25 por 2 serían 150.000. Total, 360.000 pesos se pagará directamente al trabajador.
Bien, debemos tener en cuenta también que el tiempo de la obra es de 3 días. Bien. Bien, entonces vamos a ver cómo determinamos los montos para poder llegar al factor de costo asociado. En esta tablita resumen tenemos que son la lista, son 4 personas, ¿verdad? Un electricista, un supervisor y 2 ayudantes, total 4 personas. Y aquí está lo que devengará cada uno de ellos con sus totales, el total general que se le cancelará a la persona directamente. Y aquí tenemos, para no olvidarnos, que el tiempo de la obra es de 3 días. ¿Okay? Entonces, partimos de acá y ahora vamos a ver qué gastos nos originará el tener estas 4 personas trabajando. A lo mejor una de ellas somos nosotros mismos. El supervisor tal vez seamos nosotros mismos. O el electricista seamos nosotros mismos. Pero igual se debe considerar ese costo. Bien, en personal, como ayuda de alimentación, digamos que hemos asignado un monto de 2.000 pesos diarios. Son 4 trabajadores, total serían 8.000 por día por concepto de alimentación, de ayuda para la alimentación. Eso nos da un total de 24.000 pesos, porque son 8 por día, 8.000 pesos por día, multiplicado por 3 son 24.000. Para transporte, digamos que hemos dado una ayuda de 1.000 pesos diarios, son 4, serían 4.000 pesos, por 3 son 12.000 pesos. Ya por aquí tenemos en personal, le hemos asignado con la letra A, 36.000 pesos en este gasto que no está en los salarios. Bien, ahora hay más, tenemos otro ítem dentro del cálculo del factor de costos asociados, que sería condiciones de trabajo. Aquí hemos enumerado solamente 2, aquí tal vez hay más. Aquí hemos solamente enumerado 2. Agua potable, digamos que utilizamos un bidón por día, a 4.000 pesos el bidón, a lo mejor vale más, pero hemos considerado para efectos del ejemplo a 4.000 pesos, uno por día, son 4 días, son 4.000 por día, total por día es 4.000, como son 3 días, serían 12.000 pesos. Luego tenemos hielo. Digamos que 2 bolsitas de hielo a 1.000 pesos cada una, serían 2.000. Por 3 días son 6.000. Aquí ya tenemos 18.000 pesos más que considerar en gastos adicionales que tienen que ver con el personal. Y todavía nos falta otro ítem que agregar, que es el correspondiente a gastos fijos. Dotación de equipos de protección personal. Hemos considerado 3. Digamos que al supervisor no lo vamos a considerar porque puede ser que el supervisor ya tenga sus equipos, que eso él lo tiene permanentemente, él no necesita uno especial para la obra. Todos esos detalles nosotros los analizamos cuando estemos haciendo nuestro cálculo de factor de costo asociado. Vamos a considerar aquí que de a los 4 trabajadores que tenemos, solamente a 3 le vamos a dar equipos de protección personal porque el otro ya los tiene, o por lo que sea. Bien, entonces serían 10.000 pesos por cada uno. Vamos a suponer que vale 10.000 pesos cada uno, serían 30.000, ¿verdad? Ese es un pago que se hace una sola vez. Luego tenemos botiquín de primeros auxilios. Es un botiquín de primeros auxilios que vamos a proveer para la obra por si acaso alguien sufre un accidente menor que se pueda ayudar con ese botiquín de primeros auxilios. 10.000 más, 30.000. Y otros, aquí hemos puesto otros y hemos puesto 30.000 pesos. Esos otros pueden ser, bueno, cualquier cosa que podamos pensar. Y esta lista puede ser más larga. Aquí pudiera estar el arriendo de baños químicos. Nombro mucho el arriendo de baños químicos, porque créanme que si no consideramos eso y lo necesitamos, puede ser un costo bastante grande dentro de todo lo que es los costos asociados al personal. En la mayoría de los casos donde se va a trabajar ya existe un baño que lo pueden usar los trabajadores. Puede haber un caso en donde tengamos que hacer una construcción provisional para el comedor. Pudiera ser también. Y eso lo tendríamos que colocar en el factor de costo asociado. Y sin contar, aquí no estamos considerando las previsiones que tenemos que tener para el pago de
prestaciones sociales, para el pago de seguro, de AFP, todo eso, de vacaciones, todo eso, en caso de que sea también aplicable, lo debemos colocar aquí en los gastos que vamos a tener. Puede ser aquí el gasto de personal o puede ser algunos gastos por acá. Aquí hemos hecho unos pocos gastos nada más para ilustrar el cálculo del factor de costos asociados. Bueno, aquí nada más con esto, que nos falta mucho por calcular, 70.000 pesos. 10 por 3, 30, 10.000 fijos, 30.000 fijos, esto da 70.000. Entonces ya tenemos tres subtotales, el A, el B y el C. Esos tres subtotales los sumamos, A más B más C, y eso nos da un monto de 124.000 pesos, ¿verdad? 124.000 pesos nada más tenemos en ese gasto. Fíjense que es comparable a los 360.000 que estamos pagando de salario, ¿no? Muchas veces este monto supera este, créanme que es así, a veces lo supera. Aquí, bueno, aquí no lo supera. Entonces con esto calculamos el porcentaje del factor de costo asociado. ¿Cómo lo calculamos? La suma de los gastos A más B más C dividido entre el monto total que se le va a pagar a los trabajadores multiplicado por 100, porque es un porcentaje. En este caso nos está dando un 34,44%. Bien, por supuesto que ese monto se debe trasladar al costo de lo que estamos presupuestando. Bien, esta es una manera simplificada de calcular el factor de costo asociado. Hay teoría de economistas que, emplean otras cosas que es muchísimo más complicado, pero esta forma de calcular el factor de costo asociado es una forma muy sencilla, y con estos pocos ítems que le he mencionado para que lo puedan hacer sus propios cálculos, ya ustedes tienen la idea, y en el momento que lo estén haciendo se van a acordar de otras cosas. Pero tengo que considerar también esto y tengo que considerar esto otro. Así que sirve como un inicio para poder entrar en el mundo del cálculo de análisis de precios unitarios. ¿Okay? Entonces ya tenemos el monto y vamos a regresar a nuestro presupuesto que estamos realizando. Ya tenemos que el factor de costo asociado a la mano de obra es de 34,44%. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada partida a la mano de obra que hayamos calculado que nos cuesta la mano de obra de realizar esa actividad, le debemos agregar un 34,44%. Eso es, en este caso, como el FK nos da 34,44%, eso con respecto a 100 es 34.440. Sumamos estos dos y la mano de obra, el total de la mano de obra ahora no es 100.000, ahora es 134.440. Fíjense que es muy importante ese valor, porque eso nos puede cambiar totalmente un presupuesto. Si no lo consideramos, sin darnos cuenta, podríamos estar perdiendo en nuestro presupuesto. A lo mejor nos ganamos la licitación, pero perdemos en la realización del trabajo. Bien, o a lo mejor no perdemos, pero quedamos ahí, trabajamos nada más por trabajar. Entonces, ahora sí podemos armar nuestra partida, porque ya tenemos este monto que es tan importante. ¿Cómo nos queda ahora nuestra partida? El unitario de mano de obra en este caso va a ser 134.440 dividido entre el rendimiento. El rendimiento es 1. Entonces, el unitario de mano de obra, o sea, por una unidad, este es el costo diario, ¿no? Como se hace uno por día, se divide entre uno, da igual mismo monto, 134.440. En otras partidas vamos a ver que no es igual, no se divide entre uno, porque el rendimiento no es uno. ¿Okay? Entonces ahora seguimos, y el costo directo ahora de esa partida será la suma de materiales, equipos y el unitario de mano de obra. En este caso nos está dando 329.952 pesos. ¿Okay? Los decimales sabemos que acá en Chile no los consideramos. O sea, sería 329.952. Bien, seguimos entonces ahora a ver
¿cuánto nos va a dar ahora la partida completa? Aquí tenemos un resumen de nuestra partida. Esta es una hoja en Excel del análisis de precio unitario donde está todo lo que hemos considerado hasta ahora. Los materiales acá, equipos acá y mano de obra acá. Esta parte que está aquí, que tal vez no se ve bien por lo pequeño que es, está resumido acá aquí en este lado, que sería un total de materiales de 191.300, equipos 4.212,33, mano de obra 100.000, el factor de costo asociado 34.440, el total de la mano de obra será la suma de estos dos, el unitario será el mismo porque el rendimiento es 1, el costo directo por unidad será la suma de materiales, equipo y unitario de mano de obra. Ahora esto tenemos que agregarle algo más todavía. Este es el costo directo por unidad, pero tenemos que agregarle, hay otros gastos indirectos que hemos estimado un 10%, es un buen valor para estimar, o administración y gastos generales, un 10% de este total que está aquí. Y obtenemos un subtotal que será la suma de estos dos. Y luego tenemos también que considerar un porcentaje de utilidad, lo que nosotros vamos a ganar por hacer ese trabajo. Otro 10%, es un valor variable que cada quien lo estimará de acuerdo a sus condiciones, un 10% de utilidad. Aquí tenemos el 10% de esto, sumamos los dos y tenemos el total unitario, que es el que va aquí abajo en la hoja de análisis de precio unitario, ¿verdad? Luego el total de la partida será el total unitario multiplicado por la cantidad, que en este caso es 1, y se repite el mismo número que está acá. Bien, entonces, de esa manera nosotros calculamos el análisis de precio unitario de una partida. Tenemos en cuenta los costos directos, tenemos en cuenta la mano de obra, los materiales y las herramientas que utilizamos. Y ya sabemos que los costos indirectos ya están ahí metidos también con todo lo que es el FCAS, factor de costos asociados. Bien, vamos a continuar entonces con las otras partidas de este proyecto, que el factor de costos asociados lo tenemos, 34,44%, y ese monto lo vamos a utilizar para todas las partidas que vayamos a desarrollar. Llegamos a la tercera parte de este video del análisis de precio unitario. Ya continuamos entonces, ya desarrollamos cómo es el tema del factor de costo asociado y ahora podemos continuar. Aquí tenemos un resumen de la primera partida, que es la partida del tablero, la tenemos acá, y en este cuadro mostramos lo que va acá en el resumen de esta hoja de la primera partida, en donde aparecen todos los parámetros que habíamos calculado en la parte anterior. Bien, entonces continuamos ahora con el presupuesto. ¿Cómo va el presupuesto armado ahora? Este presupuesto que habíamos planteado al principio, ahora ya tenemos el costo, el precio unitario del tablero, que es 399.242. Como es la cantidad es 1, se multiplica por 1, el total es de 399.242. Vamos ahora con el desarrollo de la segunda partida, que es suministro e instalación del cable RBK de 10 milímetros cuadrados para el alimentador que va desde el tablero principal. Son 3 líneas, fase, neutro, tierra. Va desde el tablero principal hasta el tablero que acabamos de presupuestar en el ítem número 1. Tenemos entonces acá el armado pues de la segunda partida, que es la partida número 2, el alimentador, suministro de instalación del cable RBK 10 milímetros cuadrados. ¿Okay? La unidad es el metro lineal, la cantidad dijimos que eran 210 metros. El rendimiento acá hemos considerado que con el personal que tenemos y las características del trabajo, el rendimiento es de 400 metros por día. ¿Ok?
¿Qué quiere decir eso? Que los 210 metros los vamos a poder instalar en la tubería en mediodía, un poco menos, un poquito más de mediodía tal vez. Bien, esas es las consideraciones que se hacen de acuerdo al conocimiento de la obra. Cada vez que ustedes vayan a realizar un análisis de precio unitario, deben determinar el rendimiento de acuerdo a las condiciones de instalación que hay en el momento, en el caso que ustedes estén trabajando. Cada obra tiene sus propias características. Bien, entonces ya sabemos, hemos establecido las condiciones para nuestro diseño, que es un rendimiento de 400 metros por día, 400 metros lineales por día. Bien, eh, seguimos entonces ahora con el resto del desarrollo. Los materiales. ¿Cuáles son los materiales que se van a instalar? Pues el material es el cable RBK de 10 milímetros cuadrados. La unidad es el metro lineal, es 1, ¿verdad? La unidad es 1. ¿Cuántos metros de cable por metro? 1 metro, ¿verdad? 1 metro. Hemos establecido un costo de 1.800 pesos el metro. Ese valor lo sacamos, ubicamos, buscamos cuál es el precio en el mercado. Aquí hemos encontrado un precio que está a un precio mínimo de 1.385 a 2.518. Hemos sacado una especie de promedio, hemos buscado y lo dejamos en 1.800 pesos el metro. Bien, el, aquí dice, en esta columna dice porcentaje de desperdicio, 5. Quiere decir que 5% del cable se puede perder. ¿Cómo se pierde? En los cortes que le tengamos que hacer. Aquí el porcentaje no es muy largo, 5% es poco de pérdida cuando se trabaja en una instalación donde hay el tendido del cable tiene muchas uniones, hay que cortar en muchas partes para hacer derivaciones, o para instalar enchufe o para otras cosas. En ese caso el porcentaje de desperdicio es mayor. Aquí, como es algo lineal, donde vamos a instalar 3 líneas, vamos a hacer 3 cortes, ¿verdad? Uno por cada línea, en el lugar donde vamos a llegar, y por eso hemos estimado un porcentaje de desperdicio del 5%. ¿Okay? Cada quien puede determinar también cuál es su porcentaje de desperdicio. Es muy importante porque aquí este es un cable que se pierde, o si no se pierde, por lo menos esos pedazos que quedan no tienen el valor que tendría el cable cuando está completo, ¿verdad? Bien, entonces el costo total será entonces de 1.890, que será 1.800 más el 5% de 1.800, y ese es el costo que vamos a considerar. Luego aquí aparecen unos misceláneos de instalación como suma global, y hemos colocado 25 pesos por metro. ¿Qué son esos misceláneos? Cualquier material que utilicemos para el tendido del conductor, un material que no es recuperable, no es recuperable como lo sería un pasacable, sino que un cable pasacable, por ejemplo, que eso es recuperable. A lo mejor es algo que no vamos a recuperar, como tal vez algo de wincha hiladora, que a lo mejor la utilizamos para amarrar el cable, en fin, ese tipo de materiales que se quedan en la instalación, se gastan en la instalación, pero no son exactamente parte de la instalación. Entonces aquí hemos considerado que tenemos unos misceláneos de instalación en 25 pesos por metro, y lo colocamos aquí, 25 pesos por metro. Y aquí tenemos el precio unitario de los materiales. Aquí no hay tantos materiales como había en el tablero, es el cable nada más. 1.915 pesos por metro. ¿Okay? Son 210 metros. En alguna parte se debe multiplicar esta cantidad por 210, ¿verdad? En alguna parte se hará. Vamos a continuar con el desarrollo. ¿Qué viene ahora? Herramientas, equipos. Bien, equipos hemos considerado herramientas varias, 250.000 pesos, igual la depreciación de 40%, esto lo calculamos en el ítem anterior. También consideramos que vamos a utilizar un vehículo para transportar el cable, 6 millones, igual, en la misma cantidad, 1.438,38, y aquí nos da un total en equipo de
1712,33. ¿Okay? Ese es el total que vamos a utilizar por día en materiales y equipos, ¿verdad? En materiales no, en herramientas y equipos. ¿Okay? Serían en un día 1712,33. Bien. Ahora, como el rendimiento de esto es de 400 metros por día, y esto es el total, nosotros debemos calcular cuánto es el costo por metro. ¿Cómo calcularíamos el costo por metro? Pues si este es el total, el costo por metro será este total dividido entre el rendimiento diario, que es de 400. Y aquí está, 1712,33 dividido entre 400 nos da 4,28 por metro. Ese es el gasto que vamos a tener en equipos. ¿Okay? Ya tenemos entonces este monto. Se ve poquito, ¿verdad? Pero recuerden que eso después se va a multiplicar. En alguna parte se va a sumar todo y se va a multiplicar por 210. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El personal, mano de obra. La mano de obra vamos a utilizar el electricista, vamos a utilizar los dos ayudantes y un supervisor que sabemos que le hemos asignado para esta actividad también. Va a estar a medio tiempo, va a estar haciendo unas cosas y también podrá hacer otras, ¿no? Y aquí tenemos el salario de cada uno, el total, y nos da igual que el anterior, un total de 100.000 pesos por la jornada para hacer ese trabajo de pasar el cable por la tubería. ¿Okay? Además sí, pasar el cable por la tubería, ¿no? Porque aquí se está considerando también el suministro del mismo. Bien, entonces ya tenemos todos los tres elementos de la partida y nos vamos a calcular lo demás. La mano de obra es de 100.000 pesos, tenemos un FCAS igual al anterior, 34,44%, se lo sumamos, el total de la mano de obra entonces va a ser 134.440. Y el unitario, o sea, por metro, será este valor, 134.440, dividido entre el rendimiento, porque esto es por día, dividido entre el rendimiento, nos va a salir cada metro en 336 pesos con 10 centavos. Eso es el monto por metro de cable, por instalar un metro de cable, ¿no? Entonces ahora sumamos los tres montos unitarios, que sería el unitario de materiales, el unitario de equipo y el unitario de mano de obra, y obtenemos el costo directo por unidad, 2.255,38. Ese sería nuestro costo directo por unidad, que ahora le agregamos los porcentajes de administración y gastos generales, le agregamos el 10% de utilidad imprevisto y nos da un total de 2.729 pesos, el valor por metro. Fíjense cómo sube el precio de 1.918 que vale el metro de cable, pero instalado vale 2.729. ¿Okay? Esa cantidad de 2.729 que viene de todo esto que hicimos por acá, se multiplica por la cantidad que es 210 y nos da un total de la partida de 573.090 pesos. Bien, así hemos desarrollado entonces la segunda partida. ¿Okay? Aquí tenemos una explicación de dónde salen los 573.090, que sería el precio unitario que está aquí multiplicado por la cantidad, precio unitario por cantidad, 573.090. Aquí está otra vez el resumen de la hoja de la partida con su resumen que está aquí, lo hemos ampliado en esta parte para que se pueda ver con mayor claridad y lo podamos pues apreciar y luego pues utilizarlo el modelo si les parece que es algo apropiado para realizar este análisis de precios unitarios. Continuamos entonces con la siguiente partida o nos vamos aquí. Aquí tenemos ahora el siguiente valor, 2.729 por 210, 573.090. Va sumando ahora la cantidad. Bien, este sería el subtotal. Hasta el momento, 972.332. Estas son las dos partidas más caras pareciera, ¿no? La del tablero y la del cable. Vamos a ver lo demás. Lo que viene luego, vendría las protecciones del tablero principal. Esta es una partida
muy básica, creo que es una de las más bajas que hay en monto. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos, es esta parte que está aquí, es esto, lo hemos considerado como una partida adicional. Bien, es la instalación en el tablero principal de el termomagnético que va a proteger el alimentador del tablero que estamos instalando, que será un termomagnético de 25 amperes de curva D. Bien, entonces acá lo tenemos el encabezado de esto, que es protecciones en tablero principal, un automático de 25 amperes curva D, que es uno, y hemos estimado que de esto podríamos instalar 20 por día. En realidad es un trabajo bastante simple, ¿no? Es ya buscar el espacio en el tablero principal, que debe tenerlo. Ahí instalaríamos el automático a la barra principal de este tablero y luego haríamos la unión que debemos hacer del alimentador para ir pues hasta el tablero. Bien, sería un automático de este tipo, un termomagnético unipolar, según las especificaciones que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar. ¿Qué sería lo primero? Igual que los dos casos anteriores, los materiales. ¿Cuáles son los materiales? El interruptor termomagnético. Le hemos puesto un costo de 10.395 pesos. 10.395 pesos. Es uno solo. Y también tenemos unos misceláneos. 2.000 pesos en misceláneo. ¿Qué serán esos misceláneos? Algún tornillo que necesitemos. El cable para alimentar desde la barra hasta el automático, los terminales de los cables, ya sean ferrules o sean otro tipo de terminal, los terminal que vamos a utilizar en el cable alimentador, esos son elementos menores, pero hay que cobrarlo, ¿bien? Hay que cobrarlo. Ahí tenemos entonces nuestra partida. Unitario de materiales, 12.395 pesos. Equipo, igual, tenemos las herramientas, le hemos puesto también algo por el transporte de nuestro equipo y nos da un total de unitario de equipo de 85,62. Bien, recordemos que el rendimiento es de 20, ¿no? El total de entre equipo, de equipos que tenemos 1.712,33, se divide eso entre 20, como se ve acá, y el monto que nos da es 85,62 por concepto de equipos y herramientas que utilizaremos para eso, ¿no? Luego vendría la mano de obra, el electricista, un solo ayudante vamos a utilizar para eso y el supervisor no va a ser 0,50 sino 0,25. En realidad es muy poco lo que va a participar, sencillamente, posiblemente lo único que sea es dar una indicación y luego dar una mirada de lo que se hizo. Por eso se le ha asignado tan poca peso en cuanto a su disponibilidad para esa partida. Y aquí tenemos entonces los montos diarios son el mismo, ¿verdad? Aquí nos va a cambiar porque es el porcentaje de utilización que tenga. Esto será 1, esto será también por 1 y esto será por 40 entre 0,25. Sumamos todo, el FK se mantiene siempre igual, ya lo calculamos en la primera partida, 34,44%. Aquí nos da el monto total de mano de obra, 87.386 si estuviéramos todo el día con ese personal trabajando. Pero como el rendimiento es de 20 unidades por día, este monto lo dividimos entre 20 y nos da que el total, el unitario por la mano de obra para instalar ese automático ahí es de 4.369 pesos con 30 centavos. Bien, aquí está la división entre 20 que nos da 4.369,30. ¿Okay? Ya tenemos entonces la mano de obra. Los demás elementos que van aquí ya los conocemos, que son estos que están aquí, y nos da un precio unitario después de aplicarle los porcentajes de administración y gastos generales, la utilidad imprevisto, igual que todos los demás, llegamos a un costo de 20.368 pesos pues, por el suministro e instalación. Fíjense del precio de 12.000 pesos, de 12.395 pesos que vale el automático instalado, cuesta después de aplicarle todos los efectos matemáticos que hay que aplicarle, nos llegó a más de 20.000 pesos.
¿Ok? Entonces tenemos acá el resumen, la hoja de la partida número 3 y con sus valores que están acá, que son los mismos que acabamos de describir. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente partida? La instalación del ducto. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ahora, seguimos armando nuestro presupuesto. Este es el presupuesto que le vamos a presentar al cliente una vez que lo hayamos elaborado completo. Y aquí tenemos la 20.388, que es el suministro de instalación del automático que va en el tablero general. Vamos entonces ahora con la instalación del conduit de 32 milímetros, ¿no? Aquí tenemos entonces los materiales y equipos. Vamos un poco más uniendo más cosas porque ya conocemos cómo son. Tenemos los materiales, sería el conduit, tubo conduit. Son 63 metros de tubo, que toda la trayectoria, un rendimiento de 40 metros por día. O sea que esto lo vamos a hacer en 2 días más o menos, un día y parte de otro día más, un día y medio más o menos. Consideramos que en 2 días lo terminamos, ¿verdad? Entonces el costo del tubo, del metro de tubo, lo hemos estimado, eh, investigando los precios en el mercado, en 1.150 el metro, con un desperdicio del 5%. Ahí se pierden pedazos también porque hay que cortar a veces. Nos da este monto, algunos misceláneos, los misceláneos pueden ser pegamento, a lo mejor tenemos que utilizar algún otro elemento más para poder instalar ese tubo en subterráneo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el unitario de materiales en 1256. Luego vienen las herramientas. Igual, podríamos aquí agregarle otras herramientas como herramientas de excavación. También pudieran agregarse aquí herramientas de excavación y con el mismo concepto y nos da el monto por unidad. En este caso, como son un rendimiento de 40 metros por día, nos da un unitario de equipos de 42,81. Bien, y la mano de obra. Aquí estamos con la mano de obra. Un electricista, los dos ayudantes y también el supervisor que va a estar a medio tiempo. Igual nos va a dar 100.000 pesos, ¿verdad? Más el porcentaje del factor de costo asociado. Tenemos un total de mano de obra de 134.440, que lo dividimos entre el rendimiento, que es 40. ¿Se acuerdan que el rendimiento lo habíamos estipulado en 40 metros por día? Nos da un unitario de mano de obra de 3.361. Aquí está. El costo directo por unidad será entonces la suma de los diferentes costos por unidad y queda en 4.659,81. Los porcentajes de administración, gastos generales, utilidad imprevista, nos va quedando el metro de ducto en 5.638 para un total de 355.194. ¿Okay? Aquí está la partida completa con el monto de 355.194, precio unitario por 63 metros que son. Bien. Y ahora aquí ya estamos casi al final. Tenemos ya la última partida y nos queda solamente pruebas y puesta en marcha. ¿Okay? La unidad de esto es una suma global porque es un trabajo que se va a hacer único para eso, que es probar todo lo que se hizo, probar si funciona, que todo está bien, hacer las pruebas de aislamiento y pruebas de continuidad y con eso tendremos pues nuestra obra ya concluida. Aquí está la partida, el desarrollo también del análisis de precio unitario de esta partida de prueba y puesta en marcha. No hay materiales que vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar equipos de medición para esto. Y aquí tenemos los equipos, herramientas varias, equipos de medición. Ya hay otro, hemos agregado otro ítem aquí de equipos de medición, 800.000 pesos. Hoy en día esto está muy económico, debe ser más. Aquí tenemos también la parte del transporte y nos da un unitario de equipo, total de equipos 2.589,04.
hemos estimado que en un día podemos hacer 4 pruebas. En realidad vamos a hacer una sola, pero el rendimiento del día sería de 4 pruebas, ¿no? Quiere decir que eso lo vamos a hacer en la cuarta parte de un día. Así que el unitario de equipo será de 647,26. Ahora, aquí está, ¿no? Esto es con respecto a la depreciación, recordando un poco cómo es que calculamos la depreciación. ¿Ok? La depreciación de las herramientas varias, la depreciación del equipo de medición es igual, lo que tiene que ver con el vehículo, el concepto de vehículo, de aquí es donde salen estos valores, ¿no? Herramientas, equipos de medición y vehículo. Bien. Entonces luego el total nos va a dar el total que hemos sumado aquí dividido entre 4, que son el rendimiento es igual a 4. ¿Okay? Entonces para aclarar un poco y recordar de dónde salen estos números, ¿no? Si alguno necesita la aclaratoria, pues puede retroceder el video y ver de dónde sale cada uno de estos números. Aquí tenemos entonces ahora la mano de obra, que sería el electricista, un ayudante y el supervisor, que ahí sí va a estar completo, tiempo completo, realizando las pruebas, ¿no? Tenemos acá entonces el total de mano de obra 95.000 pesos, igualito, le aplicamos a esos 95.000 el 34,44%, sumamos la mano de obra, el unitario será este valor que está aquí, que sería la cuarta parte de esto dividido entre 4, 127.718 dividido entre 4, y eso nos va a dar los 31.929,50. Aplicamos el mismo concepto acá, el porcentaje de 10% de gastos generales, el 10% de utilidad e imprevisto, y llegamos al monto final de total de la partida, 39.418, una partida también bastante baja, y aquí tenemos nuestro presupuesto ya completo. 1.387.332 más el impuesto al valor agregado, queda un total de 1.650.925. Esto sería lo que le presentaríamos a nuestro cliente. Por supuesto que eso irá acompañado de una carta de presentación, tal vez explicándole cuál es el trabajo que se va a hacer. Y aquí está la demostración, el resumen de este análisis de precio unitario. Algunos clientes piden el análisis de precio unitario, piden las hojas de desarrollo de cada partida, pues a ellos se les entrega también esa partida y con eso se puede conversar para ver en qué punto se pudiera modificar algo para tal vez bajar un poco el precio de la obra. ¿Bien? En esta obra pequeña se ha hecho una obra muy pequeña para la explicación de esto, pero esto aplica y es muy útil en obras de cierta magnitud, donde hay muchas partidas y hay muchos factores que influyen en los precios. Hasta aquí este video. Espero que le haya gustado. Si les gustó, like, suscríbanse, afíliense al canal y los espero en un próximo video en cualquier momento en que salga ese video a la luz. Muchas gracias. Nos estaremos viendo.